Yo no hago una defensa global del personaje, no hago una defensa global de Bartlett, no me interesa conocerlo, no lo conozco en persona. Lo que quiero señalar es que, al menos en este punto en particular, no me parece que haya elementos para señalar su culpabilidad. Y viene por una serie de testimonios, de testigos protegidos, que la DEA, y en particular un agente de la DEA, recluta para llevar a Estados Unidos, y que empiezan a hacer sus testimonios en contra de Manuel Bartlett. Lo que me interesa puntualizar es que estos testigos protegidos, cuyos nombres ahora sabemos, pero antes no sabíamos del todo, básicamente repiten lo que la DEA quiere escuchar, es decir, tenían todos los incentivos para repetir lo que la DEA quería que ellos dijeran. Y ellos dicen, por ejemplo, imagínate tú, Jesús, que Bartlett estuvo presente el mismo día en que es torturado y asesinado Camarena. Es decir, que el secretario de Gobernación estaba fumando bazuco, estaba consumiendo cocaína, sí, el día en que están torturando a Camarena, una cosa completamente inverosímil. Durante el gobierno de Felipe Calderón prácticamente se le dio entrada libre a la DEA hacía y deshacía en México tanto cuanto quería, había drones de la DEA aquí, había agentes por todos lados, se le daba absolutamente toda la información y así nos fue. Durante el gobierno de Peña Nieto me parece que se puso un alto o un semáforo amarillo, digamos, a la agenda de la DEA en México. Y lo cierto es que en los últimos 2-3 años el gobierno de López Obrador sí ha puesto freno, digamos, a las acciones de la DEA, en parte negándoles información, dejando de operar de la manera en que a la DEA le gusta operar, es decir, con la estrategia Kingpin, que básicamente se sostiene atacar a los capos muy puntuales, ¿no? E intentarlos meter presos, la estrategia Kingpin, que luego resulta en más violencia, se sabe. Y también publicando esta nueva ley que obliga a los agentes extranjeros de la CIA, de la DEA y de todas las agencias a compartir el tipo de reuniones que hacen, el tipo de reuniones que tienen con autoridades mexicanas. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Durante los últimos días hemos estado platicando, hemos estado escuchando diversas voces en torno a lo sucedido con Enrique Camarena, el agente de la DEA infiltrado en nuestro país, que fue asesinado por el Cártel de Guadalajara, esta organización criminal encabezada por Miguel Ángel Félix Gallardo. Mucho se ha especulado qué tanto participó en su momento el gobierno mexicano, qué tanto participó la DEA, la DEA en este asesinato. Vamos a hablar más a fondo sobre el mismo, y se encuentra con nosotros uno de los hombres que más conoce precisamente el tema de la DEA en México, uno de los expertos en esta materia, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto aquí en Revelaciones, al doctor Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Jesús. Encantado de estar contigo y con tu auditorio, por supuesto. Gracias. Oye, pues yo de entrada, la primera pregunta que te haría, incluso tú misma la has lanzado en un hilo en tu cuenta de Twitter, es ¿de dónde viene? ¿De dónde viene o cómo se concibe o cómo se construye esta idea de que Manuel Bartlett, el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, ordenó el secuestro, ordenó el asesinato de Enrique Camarena? De acuerdo, Jesús. ¿Por qué no comenzamos por el principio, señalando que Manuel Bartlett era en ese momento secretario de Gobernación? El asesinato de Enrique Camarena ocurre en el año de 1985, más en específico en febrero de 1985. Manuel Bartlett era en ese momento secretario de Gobernación. Durante muchos años se ha especulado sobre la responsabilidad no solamente del secuestro, sino también de la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y tal vez iniciar diciendo que nuestro caso Camarena es como para los estadounidenses su caso Kennedy, ¿no? John F. Kennedy. Hay un montón de hipótesis, hay muchísima especulación, pero lo que yo veo es que falta mucha evidencia. Entonces creo que todas las opiniones son respetables, pero lo que yo hago en el hilo y lo que he estado haciendo en mi trabajo de investigación es, bueno, ver qué evidencia realmente hay alrededor de la idea de que Bartlett es en realidad el asesino intelectual o incluso material del propio Camarena, como han dicho algunos testigos protegidos. La idea de que Manuel Bartlett participa de alguna forma, todavía no sabemos muy bien cuál, directa o indirectamente, en el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, viene apenas desde los años 90, no es una cosa que se esté discutiendo a principios de los años 80, del 85 al 90, sino después, hacia 1990, y viene por una serie de testimonios, de testigos protegidos, que la DEA, y en particular un agente de la DEA, recluta para llevar a Estados Unidos, y que empiezan a hacer sus testimonios en contra de Manuel Bartlett. Ahora bien,
Lo que ha demostrado mi investigación y lo que han demostrado otras personas es que estos testigos que recluta la DEA para intentar aclarar el caso Camarena, pues no son testigos fiables. Entonces, todo lo que se dice alrededor de Bartlett y su involucramiento en el caso Camarena proviene precisamente de los testimonios de estos testigos, y lo que yo hago en el hilo y lo que hago en mi investigación es demostrar que lo que dicen estos testigos dista mucho de ser verdad, es completamente inverosímil, es contradictorio, y en esa medida me parece que hay que pues, revisitar el papel de Bartlett en ese momento. Una acotación: yo no hago una defensa global del personaje, no hago una defensa global de Bartlett, no me interesa conocerlo, no lo conozco en persona. Lo que quiero señalar es que al menos en este punto en particular no me parece que haya elementos para señalar su culpabilidad. Tal vez en otros sí los haya, lo desconozco, no lo he estudiado. En este en particular me parece que no hay evidencia que lo demuestre. ¿Qué es lo que dicen los testigos, Carlos, que resulta, por ejemplo, contradictorio? Y esta figura del testigo que tú señalas, en un momento dado hasta preguntarte cómo la construye la DEA, qué busca la DEA al seleccionar estos testigos en particular, que ya sabemos incluso sus nombres. Qué buena pregunta haces, Jesús. A ver, en 1985 la DEA comienza una investigación. La verdad es que durante 4 o 5 años no tienen resultado alguno. Fracasan, digamos, en entender quién. Sabemos más o menos quién estuvo en la casa en la que torturan a Camarena, y sabemos más o menos quién termina por matarlo. Y es el grupo de Caro Quintero, el grupo de Félix Gallardo, el grupo de Don Neto Fonseca, lo que antes era el cártel de Guadalajara. Lo que queda menos claro es por órdenes de quién lo secuestran, lo torturan y lo matan, o si lo matan sin querer, porque hay una versión de que lo matan sin querer, que solamente querían torturarlo, o si fueron ellos mismos los que lo deciden. Entonces, durante 4 o 5 años, la DEA hace una investigación, no tiene ningún resultado, y luego contratan a un agente, o reclutan a un agente que es el que se encarga de iniciar una nueva operación a partir del año 1989, se llama Héctor Bereles, que durante 5 años reinicia la investigación, y es en ese momento que, con mucho dinero y con muchos recursos, se llama Operación Leyenda, deciden reclutar a una serie de ex policías del estado de Jalisco, que eran además gente muy cercana a Félix Gallardo, muy cercana a Caro Quintero. Los reclutan y les dicen: miren, si ustedes nos dicen lo que saben sobre el caso Camarena, nosotros los vamos a llevar a Estados Unidos, van a empezar allá una nueva vida, les vamos a dar mucho dinero, mucho dinero, y además les vamos a ayudar en todo lo que tengan pendiente con la justicia mexicana. 3 o 4 de ellos eran básicamente criminales, es decir, estaban siendo juzgados en México o fueron juzgados en México. La verdad es que son testimonios que a primera vista creo que no superarían cualquier prueba de una fiscalía. Los llevan a los Estados Unidos y empiezan a cantar en contra no solamente de Bartlett, sino del que en ese momento era el secretario de la Sedena, de todos los jefes de la policía, incluso en contra de la Madrid, de López Portillo. Prácticamente todo lo que la Fiscalía de Estados Unidos quiere escuchar, lo que la DEA quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la DEA? ¿Qué quiere escuchar la Fiscalía de Estados Unidos? Básicamente que todo el gobierno de México estaba coludido con el tema del narcotráfico. Y más allá de que eso sea cierto, sea falso, lo que me interesa puntualizar es que estos testigos protegidos, cuyos nombres ahora sabemos, pero antes no sabíamos del todo, básicamente repiten lo que la DEA quiere escuchar, es decir, tenían todos los incentivos para repetir lo que la DEA quería que ellos dijeran. Y ellos dicen, por ejemplo, imagínate tú, Jesús, que Bartlett estuvo presente el mismo día en que es torturado y asesinado Camarena. Es decir, que el secretario de Gobernación estaba fumando bazuco, estaba consumiendo cocaína el día en que están torturando a Camarena, una cosa completamente inverosímil. El propio Bartlett ha demostrado que ese día no estuvo en Guadalajara, sino en Ciudad de México, y que las reuniones en las que dicen que estuvo, pues no estuvo, ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones en sus testimonios que lamentablemente no han pasado, o lamentablemente la bibliografía secundaria y algunos periodistas han pasado por alto, y lo que yo hago es, miren, no podemos confiar en estos testimonios, y si se le quiere acusar a Bartlett de este caso en específico, está bien, pero tenemos que buscar otras fuentes por lo menos para probar estas acusaciones. ¿Qué agenda hay detrás de estos testigos, mi querido Carlos? Porque en muchas ocasiones, ya lo mencionabas, les quitamos los problemas con la justicia en México, hay mucho dinero y el dinero siempre tiene un peso específico en este tipo de investigaciones, pero hubo una agenda en particular de estos 3 personajes en torno a la figura, en el caso concreto de Manuel Bartlett, que era un poderoso secretario de Gobernación. Qué buena pregunta también. La verdad es que el policía que los recluta, el jefe de esta operación de la DEA, que además es esta persona que sale todo el tiempo en los periódicos, que se llama Héctor Bereles, un oficial de la DEA ya retirado, tenía todos los incentivos y todas las ganas de culpar a las grandes esferas del gobierno mexicano por el caso de Camarena. Él insistía en que la CIA de alguna u otra manera estaba metida en este caso,
digamos, le conviene, digamos, para su propia carrera personal. Eso en el caso de esta gente particular. En el caso de Estados Unidos había, creo, una agenda particular en contra de Bartlett. Bartlett representaba en su momento, como ahora, de alguna forma, digamos, una acción nacionalista en el gabinete de Miguel de la Madrid. Entonces había un interés, digamos, en que el presidente no se decantara por él para la sucesión presidencial, es decir, era una manera de hacerlo a un lado. Y por otra parte, la DEA pues, también tenía todos los incentivos burocráticos, económicos, para que sus recursos siguieran creciendo y creciendo. Y una manera de hacerlo era precisamente encontrar culpables grandes, culpables en las altas esferas del gobierno mexicano. Entonces se alinean los intereses de este personaje, Héctor Bereles, se alinean los intereses de la DEA y del propio gobierno de los Estados Unidos, y se alinean también los intereses de estos propios informantes, luego convertidos en testigos protegidos, que ven también una gran oportunidad para iniciar de nuevo sus vidas. Era gente que estuvo presa en México, gente que no tenía dinero, gente que había trabajado para Caro Quintero, y que de pronto, yo creo, esa es mi hipótesis, se encuentra ante una ocasión fantástica y repite básicamente lo que le piden que digan alrededor del caso Camarena. El error es haber supuesto, periodistas mexicanos y estadounidenses, pues que ahí estaba la verdad, o que ellos decían toda la verdad. De hecho, uno de los testigos que en su momento habló en contra de Bartlett y de Zuno Arce, que era cuñado del presidente Echeverría, el mismo se les dijo en 1997 ante un notario público y ante el Consulado de México en Los Ángeles, y aceptó que la fiscalía lo había presionado para declarar en contra de Bartlett y de Zuno Arce. Y esto porque le debían $100,000 que habían prometido pagarle. Es decir, todo el punto central, Jesús, o lo que quiero señalar es que la fuente de acusación central a Manuel Bartlett son una serie de testigos protegidos que carecen de cualquier confiabilidad, y que seguirles dando, digamos, aire en cada año que nacen noticias al respecto de Camarena, me parece por lo menos mentiroso, irresponsable, y además creo que se está acusando a una persona que al menos en este caso es inocente. Oye, en el caso concreto de Manuel Bartlett, actualmente surge, como bien dices, de nuevo este tema, surgen otra vez los señalamientos, en un marco en el cual Manuel Bartlett está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Se le ha ubicado como un personaje que defiende una reforma energética más nacionalista, y ahora que me mencionas lo que pasaba precisamente en esa década de los 80s, en donde efectivamente Bartlett era el rostro de ese priismo tradicional, del priismo de la vieja guardia, que comenzaba a enfrentarse ya con el priismo neoliberal, con ese priismo encabezado por Carlos Eneas de Gortari desde la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto. Estamos hablando de un gobierno norteamericano que de una u otra manera, Carlos, mete la mano en la sucesión presidencial de nuestro país, que influye directamente al utilizar un caso pues emblemático para su agencia, como es el asesinato de un agente infiltrado. Mi lectura es que sí, claro que esto es una cosa más subjetiva, nos faltarían más documentos para saber si esto era una cosa pensada, digamos, desde el Departamento de Estado. Yo no creo en las grandes conspiraciones, pero a ver, es un hecho que Manuel Bartlett constituía en ese momento, o era en ese momento una figura problemática para el gobierno de los Estados Unidos. Como tú dices, Jesús, representaba el ala que finalmente perdió, porque finalmente representaba el ala más nacionalista del gabinete de la Madrid, y que fue poco a poco relegada. Entonces no es extraño, la verdad, la reconversión del personaje, el hecho de que desde hace más de 25 años se esté hablando en contra de la reforma eléctrica, en contra de la privatización del petróleo. Es un tipo que por lo menos se le puede adjudicar cierta coherencia en cuanto a su política nacionalista en estos temas, estemos de acuerdo o estemos no de acuerdo con ella. Entonces, desde entonces ya era una figura nacionalista, y ahora las críticas que otra vez nacen hacia su persona me llama mucho la atención, que justamente aparecen en el momento en que está, digamos, abanderando o está siendo un personaje de primera plana en todo lo relativo a la reforma eléctrica, ¿no? Entonces pareciera que cada vez que digamos, están enarbolando un discurso importante, un discurso nacionalista, hay intereses, digamos, por golpear. Yo te digo, yo no soy un aplaudidor de él, yo no lo conozco, lo que insisto es que pues, seamos un poco más inteligentes en ver quiénes se benefician del golpeteo mediático que hay contra Manuel Bartlett. Y una adenda a lo que estoy diciendo, Jesús, yo creo que cada país necesita, digamos, un chivo expiatorio para culpar de todos los males, ¿no? Y Manuel Bartlett creo que se ha convertido en los últimos 40 años en esa persona, ¿no? En el que hay que acusar del fraude electoral, el que hay que acusar por el tema de Manuel Buendía, en el que hay que acusar por el tema de Camarena, de los asesinatos contra los perreríes en los años 90, prácticamente de todo lo que ocurrió
entre 1985 y 1990 se le acusa, y a ver, al menos de que el tipo sea omnipresente y sea capaz de hacer todo el mal, es válido eso, pero yo creo que no, yo creo que hay que ver la complejidad de los personajes, verlos en sus momentos, en momentos diferentes, y bueno, analizarlo a la luz de la historia contemporánea, que es la más difícil de escribir, porque estás entre el chisme, el rumor, la evidencia, la noticia, y entonces hay que irse fuera del ruido y ir directamente a los documentos, ir directamente a los testimonios y ver qué es verdadero y qué es falso en todo esto. Oye, Carlos, ¿cómo operaba la DEA en esa época en México? Entiendo, y tú eres el experto en la materia, que no era lo que es ahora en nuestro país. ¿Cómo operaba la DEA? ¿Qué buscaba la DEA en nuestro país? ¿Seguía por debajo de la CIA? ¿Cómo operaba la DEA en México? Bueno, buena pregunta. La DEA es una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos. Está anclada al Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos. Nace en 1973, aunque no es la primera agencia antinarcóticos de ese gobierno. Desde los años 40 hay agentes antinarcóticos en México. La DEA se crea en el gobierno de Nixon en 1973 y desde entonces parte de su personal y de sus oficinas y de sus recursos se dedican al extranjero. Entonces tiene agentes especiales antinarcóticos trabajando prácticamente en todos los países del mundo, y desde 1963-64 tiene una oficina en México. En el año de 1985 la DEA tenía por lo menos oficinas en México, en Guadalajara, en Monterrey, me parece que en Mazatlán, en Tijuana, y desde ahí sus agentes hablaban con informantes sobre envíos de cocaína o de marihuana o de opio a los Estados Unidos, hablaban con políticos mexicanos, intentaban destruir, digamos, redes transnacionales de crimen organizado y de narcotraficantes, trabajaban mano a mano con policías estatales, con policías federales, prácticamente, bueno, iban siempre armados, y yo he documentado también cómo participaron en tiroteos, en secuestros, incluso en asesinatos de presuntos criminales. Es una historia que no se conoce bien, pero la DEA durante muchos años en México, y todavía de alguna u otra forma, actúa como policía en este país, con o sin el permiso del gobierno mexicano. Eso ha ido fluctuando a lo largo de los años, a veces son más bienvenidos, a veces son menos bienvenidos, pero la DEA, como la CIA, que es una agencia bastante distinta, la DEA es mucho más en el sector civil, mientras la CIA, digamos, pues, se dedica al servicio secreto, es diferente en muchos sentidos, pero actúa como actúa en México, en todos los países en América Latina y prácticamente en todo el mundo. En esa época, ¿tenía estos recursos que nos señalas, mi querido Carlos? ¿O se iba construyendo su relación en México? ¿Cuál era la situación de la DEA en la década de los 80, cuando estaba el cártel de Guadalajara? Tenía entre 20, 23 o 25 agentes repartidos en todo el país. Tenía tampoco tanto presupuesto. Por ejemplo, la oficina en Guadalajara, en donde trabajaba Camarena, hacia 1984, es bien interesante, he logrado documentar esta parte. Hacia 1984 tenía 4 agentes. 4 agentes, 2 secretarias, y la oficina realmente está en el consulado de Estados Unidos allá. El Ciudad de México probablemente tenía 6 o 7 agentes, y otros más había repartidos en todo el país. No eran tantos. Hay agentes permanentes, que eran los que trabajaban de tiempo completo en México. Pasaban 4, 5, 6 años en México antes de ser relevados y se iban a Estados Unidos o a otro país. Y luego había lo que se llaman agentes temporales, que eran agentes, o bueno, todavía existen, que digamos trabajan en la oficina en Albuquerque o en California o en Nueva York, y tienen, digamos, tareas muy específicas en México. Van por 3 meses, por 2 meses, por 4 semanas a hacer tareas muy específicas, y bueno, se encargan, digamos, de intentar averiguar lo más que pueden de un cártel en específico, de una organización en específico, pasan información al gobierno mexicano o a la policía mexicana e intentan en conjunto o por separado detener, digamos, a los presuntos criminales, ¿no? Lo que sí quiero puntualizar, Jesús, lo hago en todas las entrevistas y siempre que puedo, es que a veces los intereses de la DEA van en contradicción con los intereses de México. A la DEA lo que le interesa es disminuir, digamos, el flujo de drogas que va hacia el Río Bravo, hacia el norte. Mientras al gobierno de México lo que le interesa es disminuir en todo lo posible la violencia homicida que es consecuencia, digamos, del tráfico de drogas. Es decir, mientras a nosotros nos interesa reducir la violencia que es consecuencia del tráfico de drogas y consecuencia del prohibicionismo y de la criminalización, para ellos no importa la cantidad de muertos que dejan sus acciones acá. Para ellos lo más importante es que las drogas no lleguen. Ahora tenemos el peor de los mundos posibles.
es el que las drogas siguen llegando a Estados Unidos y aún así tenemos grandes niveles de violencia en nuestro país. Entonces, las métricas de la DEA y la forma en la que opera la DEA no necesariamente, es más, casi nunca va con los intereses del gobierno mexicano. Y entonces hacer esa... otra vez, en ese sentido los intereses no están bien alineados. Y te lo preguntaba también, mi querido Carlos, por una razón. ¿Qué tanto la DEA realmente ha querido aclarar el asesinato de Camarena? ¿Y qué tanto, como ya lo mencionas en parte al principio, lo ha utilizado para un propio beneficio, pero qué tanto lo ayudó a crecer o a fortalecerse económicamente también en esta disputa que hay siempre con las agencias de Estados Unidos por el presupuesto? Gran pregunta. La verdad es que lo mejor que le pudo pasar a la DEA en un momento muy clave, en 1985, fue que muriera Camarena. Tan simple como eso. El hecho de que Camarena haya muerto trajo toda la atención sobre la DEA, los congresistas comenzaron a respaldar a la DEA, los políticos estadounidenses no pueden dar un discurso sin hacer una crítica a la DEA, cómo maneja los recursos la DEA. Le vino fenomenal en términos burocráticos, ellos obviamente lo negarán y dirán que es muy responsable lo que estoy diciendo en ese sentido, pero la verdad es que le vino muy bien, y a veces uno sí le pregunta qué tan interesados están en solucionar el tema y darle carpetazo. Yo creo que mientras esto siga vivo, mientras siga habiendo rumores, mientras siga pensando que todo el gobierno mexicano estuvo inmiscuido en el caso Camarena, pues eso beneficia, digamos, el discurso, la retórica de la DEA, que ve siempre en México al malo, a los criminales, a los delincuentes, a los asesinos, y allá arriba para Estados Unidos solo luz, solo sol, y todo es bueno y bondad, ¿no? Lo cual es una narrativa completamente falsa y hacemos mal los mexicanos en creérnoslo. Fíjate que este punto que tocas, Carlos, es muy interesante. ¿Qué tanto les hacemos el juego con esa misma narrativa, ¿no? Al cuestionar o al señalar, todos son, como bien dices, no se trata de defender a nadie a priori, se trata simplemente de probar lo que realmente se está señalando y no dejarse ir por una narrativa, por un discurso que ha estado presente durante años y que más allá de lo bien o mal que te pueda caer un personaje, lo que haces es fomentar y consolidar incluso una postura hasta, perdón el término, intervencionista. De acuerdo, a ver, en 1988-89 la DEA secuestró ciudadanos mexicanos, el doctor Álvarez Machaín y otro, el señor René Verdugo, fueron dos ciudadanos mexicanos secuestrados por agentes, ex agentes del gobierno de Jalisco en este caso, pagados por la DEA para llevárselos a los Estados Unidos. ¿Qué más intervencionismo puede haber que el secuestro de ciudadanos mexicanos en territorio mexicano para ser llevados y ser juzgados en los Estados Unidos? Más allá de las presiones que hubo contra el gobierno de la Madrid, contra el gobierno de Salinas de Gortari, contra el gobierno de Cedillo, y sigue habiendo hoy, ¿no? Entonces no se trata de exculpar a nuestros políticos, nada más lejos de la realidad. Yo no voy a defender aquí a nadie, pero sí, a ver, mirar qué presiones hay, cómo la DEA es el elefante blanco, el elefante en la habitación de mucha de la política prohibicionista que hay y de la relación entre México y Estados Unidos. Es decir, la DEA además es uno de los actores que hace la política exterior de Estados Unidos. No es que todos Estados Unidos busque esta política, sino que es, digamos, el caballo de Troya en Estados Unidos que pugna por una política confrontativa contra el gobierno de México, y lo ha hecho históricamente. Entonces, entender también las dinámicas dentro de Estados Unidos funciona para comprender mejor la política entre México y Estados Unidos y por qué la cooperación siempre es tan difícil y tan compleja. Los gobiernos mexicanos, finalmente, Carlos, han cedido ante la DEA, han permitido de más a la DEA. Por ejemplo, de repente vimos un gobierno como el de Calderón, que se le cuestionó mucho esta relación, otro el de Peña, las decisiones que ha tomado López Obrador al respecto, que imagino no han caído muy bien tampoco a la agencia. ¿Cómo ha sido esta relación en los últimos 3-4 gobiernos? Sí, siempre es fluctuante, ¿no? Depende mucho del presidente en cuestión, depende mucho digamos, de la posición de la policía, la posición del ejército. Durante el gobierno de Felipe Calderón prácticamente se le dio entrada libre a la DEA hacía y deshacía en México tanto cuanto quería, había drones de la DEA aquí, había agentes por todos lados, se le daba absolutamente toda la información y así nos fue. Durante el gobierno de Peña Nieto me parece que se puso un alto o un semáforo amarillo, digamos, a la agenda de la DEA en México, y lo cierto es que los últimos 2-3 años el gobierno de López Obrador sí ha puesto freno, digamos, a las acciones de la DEA, en parte negándoles información, dejando de operar de la manera en que a la DEA le gusta operar, es decir, con la estrategia Kingpin, que básicamente se sostiene atacar a los capos muy puntuales, ¿no? E intentarlos meter presos, la estrategia Kingpin, que luego resulta en más violencia, se sabe. Y también publicando esta nueva ley que obliga a los agentes extranjeros de la CIA, de la DEA y de todas las agencias a
compartir el tipo de reuniones que hacen, el tipo de reuniones que tienen con autoridades mexicanas. Esto se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación en febrero o marzo, y que no es suficiente, digamos, para detener las acciones de estos agentes, porque es muy difícil que el gobierno mexicano pueda controlar lo que hace la DEA o no, pero por lo menos yo creo que sí es un paso adelante en decir, miren, ustedes no pueden estar aquí actuando como policías cada vez que ustedes quieren, se tienen que pedir permiso, y la cooperación en todo caso, a pesar de que hay pues, una situación asimétrica entre México y Estados Unidos, pues tiene que ser mucho más amplia, compleja, y en la que se respeten principios mínimos de soberanía y de autoridad en nuestro país. Ahí tiene usted, amigo de Revelaciones, el doctor Carlos Pérez Ricart, experto en esta materia de seguridad. Carlos, de verdad, ha sido un placer para nosotros platicar contigo aquí en Revelaciones de la Octava Digital. No, muchas gracias, Jesús, y estamos en contacto. Muchas gracias.